Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comenzando la semana, pues yo sé que hay muchísima emoción aquí entre los seguidores de Agárrate, porque hoy vamos a tener a Henry Ramos Alup aquí en el siguiente segmento. Bueno, vamos a hacerle las preguntas difíciles, las preguntas que van a responder a angustias que tiene la gente. Bueno, hemos recibido muchísimos mensajes desde que anunciamos que iba a estar con nosotros aquí vía telefónica desde Caracas. Pero hoy celebramos aquí en Estados Unidos el día de Martin Luther King. Vamos a ver el reportaje que La Voz de América tiene sobre esto. Martin Luther King cobró prominencia en 1955 cuando encabezó un exitoso boicot de autobuses públicos en la sureña ciudad de Montgomery, Alabama, forzando a la ciudad a poner fin a su práctica de segregación a los pasajeros negros. King se convirtió en la figura central del movimiento de derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960. Su movimiento no violento fue inspirado por las enseñanzas del líder Mahatma Gandhi. Mississippi es un estado que consistentemente ha resistido a eliminar su racismo. Millones de negros se vertieron a las calles en protestas pacíficas junto con acciones de desobediencia civil y boicots económicos. Algunos describen el movimiento no violento de los derechos civiles como la Segunda Guerra Civil estadounidense. Según Ben Giles, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la campaña no violenta ganó el corazón y el pensamiento de los estadounidenses. El movimiento llegó a un crescendo en 1964 y 65, cuando se aprobó la legislación de los derechos civiles como jurisprudencia. Los historiadores dicen que a pesar de los contratiempos, el movimiento no violento estimuló resultados perdurables para proveer derechos civiles y libertad para todos los estadounidenses. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Bien, vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar ya con el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Henry Ramos Alup, pero primero vamos a hablar de tucasaenflorida.com, que es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamento y todo lo que necesites para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Si compras inmuebles además para alquilar, ellos te los administran de forma transparente. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades, y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. La página web es www.tucasaenflorida.com. En Instagram son @tucasanfl, en el Twitter @tucasaenflorida. Tienen un correo electrónico que contestan muy rápidamente, que es info@tucasaenflorida.com, y 3 números telefónicos que puedes marcar directamente: uno desde Venezuela, que es el 771-0568, desde Estados Unidos el 561-927-5412, y desde Perú el 718-5028. Vamos a un corte. Al regreso ya va a estar con nosotros aquí Henry Ramos Alup. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya tenemos vía telefónica desde Caracas a Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup, ustedes saben, bueno, creo que más famoso y más popular imposible, es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Buenas noches, Henry, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Gracias por tu llamada. Mucho gusto. Bueno, he dicho aquí en el programa anteriormente, Henry, que bueno, nos conocemos hace muchos años, siendo yo reportera. Te conocí cuando aún eras subjefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, y antes de que te eligieran presidente de la Asamblea Nacional, yo decía que, bueno, eras la persona en este momento político e histórico en Venezuela, la persona más adecuada para dirigir la estrategia parlamentaria, y bueno, y creo que se ha comprobado con los pocos días que tienes al frente de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, nosotros estamos tratando, Patricia, de que la Asamblea recupere las funciones que debe tener un verdadero parlamento.
que es lo que no ha sido en estos últimos 17 años, porque en estos 17 años, como todo el mundo sabe, ha sido un simple apéndice del Ejecutivo Nacional. Allí ni se legislaba, ni se controlaba, ni se debatía, y peor, era un ámbito totalmente cerrado para todos los periodistas, cosa que contrastaba con lo que era el anterior Congreso de la República, en el cual, como tú sabes, los periodistas tenían libre acceso a las sesiones plenarias, a los trabajos de las comisiones, a las interpelaciones, a la investigación, sin ningún tipo de limitaciones. Lo primero que hice al llegar, pues antes de modificar incluso el reglamento, incluso no solamente sin modificar el reglamento, sino violando una disposición que reservaba el acceso a las sesiones solo a esa cosa que se llamaba NTV, y yo asumí personalmente la responsabilidad de abrir las puertas y permitirle a todos los medios que accedieran libremente a las tribunas, adentro del recinto parlamentario, a las interpelaciones, a los interrogatorios o a las entrevistas directas con los distintos diputados. Bueno, y eso es un verdadero hervidero. Los periodistas se sentían felices porque tenían 17 años sin poder acceder a la Cámara a actuar, pues a hacer su oficio de periodista. Sí, insólito para quienes yo me formé en la fuente parlamentaria, Henry, que uno no pudiera acceder además directamente al hemiciclo, hablar directamente con cada uno de los parlamentarios que uno quisiera, pues eso se está rescatando. Yo te voy a hacer algunas preguntas porque tampoco quiero quitarte mucho tiempo y sé que estás muy ocupado, todos lo sabemos, pero quiero hacer preguntas que la gente se está haciendo que a lo mejor son un poco incómodas, pero cuando anunciamos que ibas a estar con nosotros en el programa, pues la gente hizo sus propias preguntas y tienen derecho a saber. Por ejemplo, hay preocupación en el tono y en el tono en que te has dirigido políticamente, porque esa es la palabra, a quienes dirigen el gobierno, en el caso de Nicolás Maduro, y a la fracción del oficialismo, porque hablan de que hay demasiada cordialidad y en el punto en que estamos en Venezuela, pues de confrontación política, pues hay gente que no lo entiende y se preguntan si todo el tiempo va a ser, si esto va a llegar a un entendimiento, a un cogobierno con el madurismo, el chavismo. Mira, entendimiento no hay, y no hay porque el gobierno sigue plantado en su situación de no corregir y no rectificar, y la Asamblea, sin que sea necesario insultar ni ofender a nadie, porque mira, la ventaja de que viera en directo la sesión de, por ejemplo, de la comparecencia de Nicolás Maduro, la gente vio directamente cómo le dijimos las cosas que teníamos que decir. Es más, mira, fue más sobrio y más ponderado y mucho más cívico, como tenía que ser, el comportamiento de la bancada de los parlamentarios de oposición que los del gobierno, que empezaron a gritar cuando yo intervine porque no querían escuchar lo que le dije, que era un modelo ruinoso, que era un modelo fracasado, que si no había rectificaciones el país iba a empeorar, lo que le dije en su cara a los militares. Bueno, yo no sé si eso es cordial o no es cordial, pero yo dije exactamente lo que el país tenía derecho a escuchar. Mira, te puedo decir, Patricia, que después que intervine se hicieron 4 sondeos por diferentes empresas especializadas sobre la intervención. Bueno, tuvo una aprobación del 85%, no tuvo rechazo. ¿Por qué? Porque se le dijo a los militares lo que se les tenía que decir, se le dijo al gobierno lo que se les tenía que decir de la política económica, de la situación de ruina, del endeudamiento, etcétera, etcétera. Mira, yo hubiera podido estar aquí hablando tanto tiempo como el de Maduro, pero hasta analistas neutrales y gente muy seria como Leonardo Padrón dijeron, bueno, que en 30 minutos pude no solamente rebatir, sino superar y dejar en la gente una buena impresión, mucho mejor que la que dejó Maduro en las más de 3 horas de intervención. Bueno. Ahora mira, todo el mundo tiene que entender que tú para decir las cosas no tienes que gritar, ni que pelear, ni que decir obscenidades, ni que jugar a tu contrincante. El gran éxito de nosotros estuvo que mientras el gobierno con su Tribunal Supremo de Justicia estuvo tratando de invalidar y de declarar en situación de desacato a la Asamblea, nosotros con mucha habilidad, con mucha estrategia, logramos que Maduro se sentara ahí, que transmitiera su mensaje ante la Asamblea Nacional y hiciera un reconocimiento expreso de nuestra autonomía como poder público, y que incluso nos enviara el decreto de emergencia que vamos a discutir y respecto al cual nos vamos a pronunciar a más tardar el próximo viernes.
Henry, hablando, más que preguntas, yo te voy a plantear son las preocupaciones. Estoy de acuerdo contigo que además eso en las redes sociales pues fue obvio cómo la gente se sintió además empoderada, digamos, utilicemos esa palabra con tu discurso, ¿no? Pero ¿hay alguna preocupación con respecto a lo que dijiste con lo de los militares? Y yo que tengo tanta relación y lo sabes con la Fuerza Armada, porque se habla, o tú mencionaste en tu discurso golpe de Estado, como que si la única forma de intervención militar en una crisis como la que está viviendo Venezuela sería a través de un golpe de Estado, como que si los militares no pudieran intervenir o en algún momento inclinar la balanza de otra manera, que sea legítima y constitucional, pues. Mira, Patricia, lo que pasa es que la Fuerza Armada ha venido siendo utilizada de manera inveterada por el gobierno como una apéndice del PSV. Tú ves, por ejemplo, hoy mismo me llegó a mi oficina un afiche que está colocado en la Fuerza Aérea Venezolana, donde no solamente se disminuye la imagen de Bolívar, sino que se pone en el centro la imagen de Chávez por debajo, y por debajo de él la de Bolívar y la de Maduro. Eso no puede ser. Ahora, una Fuerza Armada cuyos altos mandos, no este alto mando, los altos mandos a través de todos estos años, han sido no solamente acríticos, sino absolutamente obsecuentes, participan en los actos del PSV, permiten que en los cuarteles venezolanos se alce la bandera cubana. Esta fotografía que se tomó Padrino con Fidel Castro casi en posición de rodillas, eso es una cosa que tiene que ser rechazada, porque las Fuerzas Armadas están actuando como un apéndice, como un partido político igualito que el gobierno. Bueno, y si dentro de las Fuerzas Armadas hay desagrado, ¿por qué internamente no protestan por esa situación? Fíjate que el artículo 25 de la Constitución venezolana establece claramente que no hay por qué acatar órdenes inconstitucionales y ilegales. Ese principio de obediencia de vida no existe en la Constitución venezolana como no existe en ninguna parte del mundo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si en el seno de las Fuerzas Armadas hay desagrado con esa tendencia a haber convertido a la Fuerza Armada como un apéndice del partido gobierno, que se dicen chavistas, revolucionarias, socialistas, etc., cosa que contraía abiertamente el texto constitucional, lo viola abiertamente? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no dicen nada? Entonces nosotros lo que tenemos es que decirle a las Fuerzas Armadas en su cara, sin ninguna destemplanza, con mucha firmeza. Yo lo dije en el diálogo en Miraflores el 10 de abril de 2014, y se lo volví a repetir y lo volveré a decir en todas partes. A nosotros, mira, no nos van a intimidar porque tengan uniforme y armas. Nosotros lo que le pedimos es que observen rigurosamente la Constitución y que no se presten a ser apéndices del partido de gobierno. Henry, hay otra preocupación que se refiere a que se haya aceptado que se desincorporaran estos 13 diputados, los indígenas, porque entonces va a seguir digamos, el rebanamiento de la porción que tiene la oposición, es decir, van a seguir impugnando y el Tribunal Supremo de Justicia va a seguir desincorporando diputados que han sido... Mira, Patricia, hubo que hacer el repliegue y la gente lo entendió perfectamente. Seguimos conservando la 2/3 parte porque al reducirse en 4 el número de 163 y no 167, los diputados que tenemos nosotros, o sea, 112 menos 3, 109, siguen siendo la 2/3 parte. El hecho es que había que replegarse, hacer ese repliegue estratégico, porque si no nos iban a continuar manteniendo en situación de desacato. Precisamente, 2 de los magistrados designados de PRE, para poder seguir avanzando, tuvimos que hacer ese repliegue, intentamos las acciones y luego vamos a proceder con mecanismos internos de la Asamblea a corregir la situación hasta tanto que produzca la sentencia definitiva. Pero mira, la gente entendió perfectamente eso. Entendió cuando nos juramentamos y entendió cuando ellos mismos le solicitaron a la Asamblea, porque fue ellos mismos quienes solicitaron la desincorporación y que se le levantara la sanción a su juramentación, porque entendieron que de esa manera estaban perjudicando su propia situación. Y eso lo entendió perfectamente la opinión pública. Mira, todos los sondeos que hemos hecho hasta ahora le dan a la Asamblea Nacional perfecta razón en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha expresado, en todo lo que se propone hacer. Bueno, porque ha visto que nosotros tenemos una situación muy difícil y tenemos que sortear la conspiración de todos los poderes públicos que claramente están por neutralizar a la Asamblea Nacional. Digo una cosa, el nombramiento de Aristóbulo Istúriz, a quien tú conoces ya también hace muchos años, en otras, incluso la DECO, ¿será la única forma de entendimiento que habrá con el gobierno o que el único que podría lograr que el gobierno rectifique?
Mira, yo no sé, yo no creo que, sinceramente, Patricia, yo no creo que el gobierno vaya a rectificar porque Maduro no tiene poder suficiente para rectificar. Cada vez que Maduro, lo sabemos, no que tengamos, pero lo sabemos porque todo se filtra al gobierno, como todo, se sabe también todo lo que pasa en el seno de la oposición y de la Fuerza Armada. Cada vez que Maduro trata de hacer la mínima rectificación, tú ves un trozo de los radicales de su tendencia a decir que está traicionando los principios de la revolución, la memoria del comandante eterno, etcétera, etcétera. No te olvides que Maduro no es el único poder que existe en el sector del gobierno. Está el sector de Maduro, está el sector de Diosdado, está el sector del ministro de la Defensa de turno, ahora Padrino López, y está el sector que controla el gobernador de Aragua, Tarek El-Aissami, que como tú sabes tiene gran cantidad de medios de comunicación social a su servicio. Entonces ahí no hay el gobierno de un presidente, es una especie de tetrarquía, un gobierno de 4. Se tienen que hacer recíprocas concesiones, tienen que hacer tratativas permanentemente, cada uno respeta su propio ámbito, su espacio de poder, y por eso es que se dificulta tanto la interlocución con el gobierno. Yo te puedo decir que en la oposición no hay una sola voz, pero nosotros conversamos, discutimos nuestro punto de vista, nos ponemos de acuerdo y mantenemos una sola posición. En cambio, el gobierno no puede dar un solo paso adelante porque tiene demasiados problemas de división de poder en su propio centro. Yo no creo, pues, Aristóbulo, bueno, es un dirigente político y podría ser un mecanismo fluido para intercambiar opiniones, pero yo no creo que para lograr soluciones. Te puedo decir, por ejemplo, que con Aristóbulo y con el ministro de la Secretaría y con la gente de la Casa Militar durante 2 días estuvimos quitando los arreglos para poder hacer la sesión. Y a cada momento cambiaban. Nosotros, por ejemplo, convinimos en que los periodistas no estuvieran en el primer piso, sino en el segundo piso, para que el primer piso lo ocuparan los gobernadores, los alcaldes, etcétera. Convinimos en que nadie iba a meter barras para evitar, tú sabes, manifestaciones de cualquier lado inconvenientes para el normal desenvolvimiento de la sesión. Bueno, a última hora cambiaron el sitio por donde iba a estar Nicolás Maduro. El primer piso se lo dejaron a los gobernadores y alcaldes, y no permitieron que los periodistas que nosotros habíamos acreditado y cuya lista ellos habían aceptado pudieran acceder al local, sino que simplemente se pegaran de la señal de venezolana de televisión. Bueno, hubo que hacer todas esas concesiones, digamos, que pasar agachados, y eso se hizo con Aristóbulo, por cierto, y con el ministro de la Secretaría. A última hora ellos mismos dijeron que no podían cambiar las decisiones de la Casa Militar y de la seguridad del presidente, porque eran ellos quienes decían que no podían garantizar la seguridad del presidente si no se cumplían exactamente las medidas que ellos tomaban, que se contradecían con los arreglos a los que habíamos llegado con el propio Aristóbulo, con el jefe de la fracción del gobierno, Héctor Rodríguez, y con el ministro de la Secretaría General Salazar. Bueno, tuvimos que convenir en todo eso para que pudiera hacer la sesión. Y en definitiva se dio la sesión, que era lo que nos interesaba a nosotros. Bueno, y que estas concesiones es lo que a mí particularmente me preocupa, que sigan las concesiones. Tú dices y has dicho bien seriamente que este gobierno es difícil que rectifique, es difícil que Maduro rectifique. Entonces, ¿en qué va a terminar todo eso, Henry, para el país? Porque aguantará el país hasta el referéndum revocatorio con la hambruna que hay, con el desabastecimiento, la crisis que existe. Mira, Patricia, verdaderamente, yo he dicho una frase que a lo mejor resulta patética y angustiante para los venezolanos. Muchas veces he dicho que mirar hacia el futuro de Venezuela es mirar hacia la oscuridad, nadie sabe qué puede pasar. Con esta situación de desabastecimiento, de inflación, de inseguridad, de colapso de los servicios públicos. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en este momento hay solo un barco en puertos venezolanos esperando para descargar alimentos. Y de verdad que el desabastecimiento es mucho más grave que octubre y que en noviembre. Estos primeros meses han sido terribles porque a la escasez crónica se suma la super escasez producto de las compras que hizo la gente en diciembre, de las pocas cosas que había. Bueno, nadie sabe que puede ocurrir un estallido, no sabemos que cualquier cosa puede ocurrir porque la situación en Venezuela es demasiado grave. Ahora, nosotros tenemos que estar resolviendo también sobre la marcha, porque lo que tú planificas para 15 días, para un mes, a lo mejor se vuelve agua en 24 horas. Esa es la realidad venezolana en estos momentos. Así es. Henry, y finalmente, quiero que me hables de la ley de amnistía, porque hay mucha preocupación de que prive los amiguismos, los revanchismos, las mezquindades en la ley de amnistía. Yo quiero que tú me digas, y vamos a creer por supuesto en tu palabra, ¿cuál es el criterio que está privando para hacer la lista de quienes van a ser beneficiados con la ley de amnistía en caso de que haya tiempo de debatirla y de aprobarla?
Mira, Patricia, hay varios proyectos todos muy buenos. Hemos logrado sintetizar en el proyecto que están realizando el doctor Jesús María Casal, y ahí está dirigiendo también muy activamente de Elsa Solórzano, Elsa Zambrano, que ha trabajado mucho en los últimos, desde hace mucho tiempo, con los presos y los exiliados. Y se va a presentar un proyecto que es realmente un excelente proyecto donde están incluidos capítulo por capítulo todos los presos y los exiliados, por supuesto. Lo único que está excluido ahí son los actos que se pudieran considerar como terrorismo. Pero esa ley, para decírtelo con nombres gruesos, mira, ahí están absolutamente protegidos Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Simón y los policías presos de hace 13 años, todos los muchachos procesados que están en este momento en el CENI y en la tumba. Están incluidos también todos 3.000 y pico que están sometidos a regímenes de presentación más o menos periódicos. Están incluidos los medios de comunicación como el Nacional, La Patilla, tal cual, etcétera, etcétera. Es un proyecto bien completo y bien serio. Y en la parte de la motivación estamos prescindiendo de demasiadas explicaciones que el gobierno pudiera considerar irritativas, porque si nos ponemos a explicar en el proyecto, es una especie de exordio, de documento explicativo de la caja y los reclamos, el gobierno se puede agarrar de ahí para ir rechazando el proyecto. Vamos a hacer un proyecto inexpugnable que el gobierno no pueda rechazar bajo ningún respecto y que cumpla con todos los estándares que supone una ley de esa naturaleza. Fíjate, cuando tú hablas de casos de terrorismo, por ejemplo, el caso Anderson, por el cual yo estoy en el exilio, es un caso de terrorismo. ¿Me escuchas, Henry? Se me cortó de repente la última parte. Ok, que te decía, por ejemplo, cuando hablas de casos de terrorismo, el gobierno ha montado con mentiras casos de terrorismo. El caso Anderson es un caso de terrorismo porque fue un homicidio con una bomba, con C4. El caso Fíjate, Patricia, muchísimos casos, porque hemos puesto el acento en que no se pueden considerar legítimamente imputadas aquellas personas que tuvieron causas absolutamente injustas, donde no tuvieron derecho a la defensa, donde le fueron rechazadas las pruebas. Fíjate, ¿qué hacía el gobierno o qué ha hecho en muchos casos? Construye un expediente, deja a los acusados en estado de absoluta indefensión y les imputa crímenes atroces que normalmente no serían objeto de ninguna ley de amnistía. Pues esos casos también están contemplados, porque todos sabemos cómo se han hecho los juicios y cómo se han fabricado los expedientes en Venezuela. Mira, además del caso Anderson, te puedo poner otro caso que es típico, el caso de Leopoldo López. Un caso donde no hay una sola prueba en contra. Un caso donde no lo dejaron a él exhibir sus pruebas. Un caso en el cual el propio fiscal denunció las maniobras. Un caso donde la propia semióloga encargada de examinar su discurso dijo que no había dicho lo que el Ministerio Público aseguraba que ella había dicho. Bueno, un juicio totalmente trucado, cualquier imputación que se haga en un proceso como ese y cualquier sentencia resultante de un proceso como ese es nula de toda nulidad. En los casos de los militares que han sido acusados de golpes de Estado sin pruebas y todo eso, ¿estarían incluidos, Henry? ¿Que están presos? También todo. Imagínate tú que hay varios militares, un grupo numeroso de militares condenados a 8 años y 6 o 7 meses. Todos esos militares van para afuera porque son golpes inexistentes, golpes imaginarios. Todos estos casos están incluidos en la ley, civiles y militares, e incluso los exiliados también. Bueno, Henry, muchísimas gracias por haber aceptado este contacto con nosotros. Gracias mil. Bueno, a la orden, Patricia, y cualquier cosa, tú sabes, no tienes más que llamar y conversamos ampliamente sobre cualquier tópico que tú consideres importante y sobre todo para la información de la gran cantidad de venezolanos que sintonizan tu programa de manera permanente. Así es, muchísimas gracias, Henry Ramos Aluz. Bueno, ustedes... Mira, te quiero decir algo. Sí, dime. Para que lo adelante. Ajá. Apenas tenga un chance, estoy preparando viajes hacia allá, hacia Florida, hacia Miami, porque me voy a reunir con todos los exiliados para informarles ampliamente sobre todo lo que estamos haciendo y para hacerles un análisis también de toda la situación política venezolana, cómo estamos viendo las cosas, qué es lo que creemos que puede pasar en el corto, el mediano plazo, etcétera.
Bueno, eso es una buena noticia y te esperamos aquí en el estudio, Henry, ¿oíste? Gracias. Seguro, muchas gracias, Patricia. Saludos a todos por allá. Bueno, excelente noticia para el exilio venezolano que está aquí en Miami. Se las acaba de dar a ustedes Henry Ramos Aluc. Bueno, vamos a ir a un corte y nos ha dado una buena noticia, además, para el siguiente segmento que se lo vamos a dedicar a la capitana Laydet Salazar, que está presa y prácticamente torturada en una cárcel venezolana. Ella será incluida en la ley de amnistía, según lo que acaba de asegurar el propio Henry Ramos Aluc, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Antes de irnos a un corte, vamos a hablar de emigrar. Ojalá que los venezolanos no tuviéramos que hacerlo más, pero la opción de España es la que te presenta el grupo Sí España. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. Y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque ciudadanos iberoamericanos, por supuesto los venezolanos estamos incluidos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. Tienen ustedes en pantalla los números telefónicos del Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami. Su correo electrónico es info@siespana.es. Tienen una página web que es www.siespana.es. En las redes sociales son en Twitter y en Instagram, @Grupo Sí Hispana, y en Facebook, Grupo Sí Hispana. Y la mejor comida venezolana se come definitivamente en Venezuela. Venezuela Food and Tradition es el restaurante ubicado en el pleno corazón de esa calle 8. Tiene la comida típica venezolana, pero además de alto nivel. Su teléfono es el 786-803-2027. Puedes llamar por teléfono y hacer tu pedido, te lo llevan a tu casa, y la dirección es el 1444 Southwest 8 calle. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con el hermano de la capitana Laydet Salazar. Carlos Salazar va a estar con nosotros aquí en el estudio. Vamos a tocar este tema tan doloroso de una mujer, madre venezolana, una oficial de nuestra Fuerza Armada, presa injustamente y torturada prácticamente en el lugar de reclusión que está en Venezuela. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Acaban ustedes de escuchar la promesa que hay de parte del presidente de la Asamblea Nacional, es decir, de la mayoría de la Asamblea Nacional, de aprobar pronto una ley de amnistía que devuelva la justicia o haga justicia con los presos políticos, los perseguidos, el exilio en Venezuela. Con nosotros está aquí en el estudio Carlos Javier Salazar. Él es abogado, es activista por los derechos humanos, pero además es la hermana de una presa política, quizás por ser mujer, por ser madre y por la situación que está viviendo, una que más ha sensibilizado a la opinión pública, y ustedes ya van a saber por qué. Ella es la capitán Laydet Salazar, capitán de la Fuerza Aérea Venezolana. Gracias, Carlos, por estar aquí. No, gracias a ti, ¿verdad?, por la oportunidad de dar a conocer este caso tan, de verdad, lamentable de mi hermano. Doloroso. Y además también vamos a ver en unos minutos el video que en Periscope ha difundido Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, para que la comunidad internacional vea lo que se está viviendo en Venezuela con los presos políticos, que no es cualquier cosa. Oíamos esto de Cuba hace un montón de años. Ya veníamos oyendo cuando no existían medios de comunicación y existía la globalización, casi no había activismo por los derechos humanos. En Cuba pasaban las cosas que ahora están pasando en Venezuela. Carlos, cuéntame exactamente, primero, ¿quién es tu hermana para la comunidad que no conozca su caso? Es una oficial de la Fuerza Aérea asimilada, es decir, no es de carrera, sino que ella es odontóloga y se asimiló a la Fuerza Aérea. Háblame de ella como mujer, como hermana, como madre y como oficial. ¿Por qué ella decidió sumarse a la Fuerza Armada en Venezuela? Ok, bueno, mira, mi hermana, Laydet Salazar, ella es la segunda de 3 hermanos. Nosotros somos hijos de una maestra normalista y un chofer jubilado de la Universidad Central. O sea, somos gente de clase media, gente sencilla.
que como toda la clase media venezolana que quiere estudiar y echar para adelante. Pues. Ella se graduó de odontóloga en la Universidad Central, mi hermana mayor es médico, también egresada de ahí, yo abogado, y deciden, pues ellas dos tenían ese sueño de pertenecer a la Fuerza Armada, les gustaba mucho la disciplina, el uniforme. ¿Tu hermana mayor también? Mi hermana mayor también está allí, sigue activa, y ella se ingresa a la Fuerza Aérea, y le va muy bien, de hecho llega hasta el rango de capitán. Que no es fácil, uno oye los asimilados generalmente son tenientes, o sea, el ascenso del asimilado no es tan fácil. Sí, no, ella tuvo una carrera brillante, de hecho ella nunca tuvo ese, digamos, arrestos o ese tipo de cuestiones disciplinarias, una hoja limpia, era una buena oficial y cumplía. Como la mayoría de los presos políticos militares. Exactamente. Ella ingresa allí porque siempre, como te digo, le gustaba esa vida militar. De hecho, ahí conoció a su esposo, que también era de la Fuerza Aérea, y prestó su servicio casi 13 años, allí, hasta que, bueno, cae en esta situación fabricada por el gobierno, en este supuesto golpe azul o Operación Jericó que ellos se inventaron para meter preso a este general de división Osvaldo Hernández y a todos los pilotos, incluyendo a mi hermana. Fíjate, si algún periodista ha denunciado lo del caso Jericó, precisamente he sido yo, incluso salió mi nombre ahí mencionado en ese expediente, y pues nadie como yo para saber lo falso de estas acusaciones. Conozco a varios a tu hermana no la conocía, pero conozco a varios de los oficiales que están ahí. La mayoría son oficiales que son los primeros de su promoción y que no estaban de acuerdo con lo que está ocurriendo, precisamente que es lo mismo que denunció Henry Ramos hace unos minutos, de la politización de la Fuerza Armada. El caso de tu hermana, ¿cómo la conectan con este general y con estos oficiales que estaban detenidos? ¿Tu hermana había tenido alguna expresión de rechazo por alguna orden que había recibido? ¿Por qué ella? No, mira, simplemente ella trabajaba con el general Osvaldo Hernández, pues. Ella era la odontóloga, jefe de servicio de odontología creo que de la Escuela de Aviación. ¿Qué pasa? Ellos, al fabricar el caso, lo que hicieron fue buscar supuestamente las llamadas telefónicas, los testimonios de unos oficiales que se prestaron para ese juego, digamos unos patriotas cooperantes, unos sapos, porque eso es la única palabra que se le puede dar. Y ellos lo que dijeron fue que habían asistido a una supuesta reunión. Es que yo diría que no son sapos. ¿Tú sabes por qué, Carlos? Porque el sapo cuenta cosas que son verdad. Entonces, por eso que yo no estoy de acuerdo con que se les llame sapos, ¿no? Entonces ellos dijeron que mi hermana había estado presente en unas supuestas reuniones que se dieron en la ciudad de Maracay y en casa del general Osvaldo Hernández, y que ella había dicho que tenía contacto con estudiantes, etcétera, etcétera, y que ellos iban a mover. Porque el gobierno siempre, esto tiene que tenerlo claro la gente, el gobierno trató este grupo de militares de conectarlo con los sucesos de febrero, con las guarimbas, y de conectarlos con personajes políticos. ¿Y nunca encontraron la vinculación? No pudieron encontrarla. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Los acusan por instigación a la rebelión, pero no hay nadie preso por haberse alzado. Y las pruebas que presentan en el juicio, que fue un juicio relámpago, una fachada de juicio, que eso siempre lo denunciamos, ¿qué fue lo que presentaron? Estos testigos preparados, las supuestas llamadas telefónicas entre ellos, pero de las cuales no se conoce el contenido, sino simplemente este número que inclusive no pertenecen a algunos de ellos, y ellos aseguraron que que eran números de mi hermana o de los pilotos, se comunicaban entre ellos. Bueno, pero si trabajan juntos, ¿cómo no se van a comunicar? ¿Cómo no se van a comunicar? Si trabajamos juntos, yo te llamo, tú me llamas, o sea, eso. Y entonces el tribunal infiere que esas llamadas se hicieron para los supuestos planes conspirativos que tenían, que iban a bombardear con los Sukhoi, que iban a bombardear con los tucanos que no vuelan, que se demostró en el juicio que no vuelan, que están malos, que los Sukhoi necesitan como 14 personas para hacerlos volar. Para operarlos, y en el caso de mi hermana es patético porque ella es odontóloga, no maneja armas, no tiene mando sobre tropas, no tiene, digamos, ese entrenamiento para volar aviones, no es piloto. Entonces, ¿cuál es la razón de la motivación? Bueno, tenían que agarrar un grupo grande de oficiales para darle una especie de ejemplo, un ejemplarizante, de mire, estos no hicieron nada y lo estamos condenando a 8 años y 7 meses. Porque además la forma, y de eso vamos a hablar al regreso, Carlos, la forma de reclusión, cómo los están tratando, lo que está viviendo tu hermana, que es un proceso muy doloroso, una madre que no puede ver a su hijo, ni siquiera tiene permiso para verlo en la cárcel, y bueno, y las gestiones que ustedes están haciendo, porque hoy mismo le han presentado una carta, tengo entendido, al defensor del pueblo, para, bueno, denunciar exactamente el estado en el que se encuentra la capitana Salazar. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a hablar del grupo
España. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te van a ayudar a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. Y tienes en pantalla los números telefónicos del Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami. Su correo electrónico es info@ciespana.es. Tienen una página web que es www.ciespana.es. En las redes sociales son en Instagram y en el Twitter, @Grupo Sí Hispana, y en el Facebook, Grupo Sí Hispana. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos para que ustedes conozcan bien este tema, este caso de violación a los derechos humanos en Venezuela. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, regresamos con Agárrate. Hoy la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha hecho una denuncia muy grave de violación a los derechos humanos. Vamos a ver un extracto de lo que ella envió vía Periscope para continuar conversando con Carlos Salazar, que es hermano de una presa política venezolana del área militar, Laidet Salazar. Vamos a ver primero lo que dijo Lilian. Ayer fuimos a visitar a Leopoldo, como lo hacemos los fines de semana, día domingo, día de familia. El día sábado fui a visitarlo, no me dejaron entrar, me quitaron la visita. Y el día de ayer, domingo, cuando fui a visitarlo, me dejaron 2 horas esperando para entrar a ver a Leopoldo. En eso salió el coronel de la cárcel y comenzó a gritarme, muy fuerte. Empezó a meterse con mi relación familiar, con mi matrimonio. Empezó a insultarme, a gritarme delante de todos los demás militares. Yo le pedí que no me gritara, que bajara la voz. Y él me decía que si le seguía respondiendo me iba a quitar la visita, que me quería quitar la visita por 6 meses. Y así siguió discutiendo y siguió gritándome delante de todos los militares y delante de todos los familiares que estaban ahí esperando en su cola. Fue un trato de discriminación. Primero, al no dejarme pasar en el momento que me tenía que dejar pasar. Y luego, cuando me pasó a un área de requisa especial distinto al del penal. Me metieron en una requisa, en un cuartico muy pequeño, donde estaban 2 militares. Primera vez que me requisan, no una militar, sino 2. Me mandaron a quitar los zapatos, el pantalón, la franela, las medias, la pantaleta, el sostén. Yo tenía la menstruación, me mandaron a quitarme el modes, me quitaron toda la ropa, me mandaron a voltearme, me revisaron el modes usado por mí. Y yo no podía creer lo que estaba pasando. Y yo les decía, son 2 testigos de lo que a mí me están haciendo. Que en el canal del Estado dicen que es mentira, que a mí no me desnudan. Bueno, creo que lo de la toalla sanitaria es... No sé ni cómo describirlo, Carlos. Dantesco, pues, ¿verdad? Eso, y lo que viene, porque además, bueno, los invito a quienes no lo han visto, porque lo han visto muchas personas, porque además a la abuela de los hijos de Leopoldo, es decir, a la señora Antonieta que está al lado de Lilian ahí, también le hicieron lo mismo, la desnudaron delante de los 2 niñitos. Sí, y eso lo viven todos los familiares de los presos políticos. Mira, en el caso de mi mamá que es una señora, que va a visitar a mi hermana a esa cárcel en Fénix, donde la tienen allá en Barquisimeto, 4 horas de viaje que tienes que tú llevar, gastar recursos, vas para allá. Sí, porque esa es otra cosa, que la trasladaron a un lugar muy lejos de donde estaba todo su círculo familiar. Con todos los militares hicieron lo mismo, a Santa Ana, a La Pica y a la ID, a esa cárcel del Fénix, que es una cárcel de máxima seguridad. Tú llegas frente a esa cárcel y tú te impresionas. ¿Qué tipo de criminales hay ahí? Ahí supuestamente están procesados y penados por delitos graves, por delitos muy graves, secuestros, homicidios, etc. Y ella está peor porque ella está en el área de máxima seguridad de la cárcel. Ella está aislada en una celda pequeña, que de hecho ella la ha dibujado y ha sacado dónde está, y no la sacan. Es un aislamiento severo.
no le sacan a llevar sol, no tiene actividades de manualidades, ni siquiera para su derecho de redención de pena por actividades, por trabajo o para estudiar. Además que tú me decías que era deportista antes de caer presa, o sea, ni siquiera le dejan hacer ejercicio, me imagino, ¿no? No, ni siquiera. Cuando ella estuvo en el DIN y cuando estuvo en Ramo Verde, todos los que la custodiaban allí se dieron cuenta de que era una mujer muy activa, que corría, trotaba y tenía su fuerza física, pues propia de una mujer militar. Y ahorita, en el caso, desde que ella está allá en el Fénix, que es lo que estamos denunciando nosotros los familiares con el defensor del pueblo, que es la tercera vez que le llevamos que vamos a hablar con él, a pedir que nos atienda, nunca nos ha atendido en persona, sino ha mandado a la consultora jurídica, a la señora Anamita Padrino, que ha sido muy receptiva y que inclusive se puso a llorar con mi mamá cuando le contamos la situación la primera vez que fuimos. Claro, porque cualquier mujer se sensibiliza ante un caso como este. Exacto, porque no es solamente que estás presa, sino presa, aislada, no ves a tu hijo, que de 11 años, Rafaelito, que lo dejaron ver después de tanta presión que yo se lo pasé. Inclusive, ¿cuántos años tiene su hijo? 11 años. 11 años. Y entonces, no solo es eso, y le han sometido, yo lo denuncio ahí en esa carta, a digamos, una desnutrición progresiva, inducida, algo maquiavélico de irle dando cada vez menos comida para que ella vaya deteriorándose en su salud. Mi hermana mayor, que es médico, que fue en la última visita, constató, pues ya la habíamos visto que estaba delgada, pero la última visita, hace 3 semanas, o 2 semanas, perdón, ella sí dijo, mira, no, ya no tiene grasa corporal, tiene problemas de funcionalidad por la cadera, porque como no tiene ya, digamos, masa muscular normal y duerme en una colchoneta fina, en una cuestión de cemento, se ha dañado la cadera. No tiene, ya tiene caída de cabello, la piel seca, los ojos hundidos, o sea, el propio preso del campo. Pero 35 kilos que son para las personas que hablan en libras, creo que son, ¿qué? 70 libras, creo que son. Así. Pues, ¿cuánto mide tu hermana? Ella mide más o menos unos 68, más o menos unos 70. Más o menos lo que mido yo exactamente. Y es imposible, o sea, ese es un peso demasiado bajo, un peso que te puede llevar en cualquier infección o cualquier enfermedad, te puede llevar a la muerte o a una situación muy delicada. Y eso es lo que este señor, el defensor del pueblo, que hemos estado insistiendo. Aquí está la carta que quiero mostrarle en cámara, fue recibida el día de hoy, ¿no? El día de hoy, que fue mi mamá. Esta carta donde se habla además de una desnutrición inducida. ¿Qué significa una desnutrición inducida? Claro, y así lo estoy denunciando allí, que es un plan específico de deteriorar la salud de los presos políticos, en este caso de mi hermana. Pues. ¿Por qué? Porque ella no se ha quedado callada, porque ella ha denunciado. Cuando estuvo en Ramo Verde sacó una carta y estando allí en el Fénix ha sacado también opiniones. Fue candidata a la Asamblea Nacional porque la sacaron el partido del MAS, la lanzó por Maracay y eso también incidió en que se ensañaran más con ella, pues, de que, bueno, tú eres política, vamos entonces a como que dice, agredirte más. Y los responsables de eso son las autoridades de ese penal, los directores de ese penal. Y Zuli Dávila era el nombre de la anterior directora y otro señor que está ahorita, no tengo el nombre, y por supuesto de Iris Varela. Que es bien importante decir que estas responsabilidades son individuales. Señores, que además que este programa que lo ven todos ellos, este mundito de revolucionarios, sepan que ustedes están directamente violándole los derechos humanos a una persona. Esto es un crimen de lesa humanidad además, porque además es con muchos presos políticos y el día de mañana van a tener que responder ante la justicia internacional por esto y de forma individual. No es que yo recibí órdenes del ministro, recibí órdenes de Nicolás Maduro. Cada quien tiene que responder por su propia responsabilidad. Y el que está dirigiendo la cárcel en este momento, los custodios, todos van a responder por la responsabilidad de esto. Exactamente, y eso se lo hemos dicho. Inclusive cuando yo fui, las veces que he ido como abogado, que me daban 10 minutos para hablar con ella a través de un vidrio, una cosa, o sea, totalmente fuera de lugar, porque los demás abogados que iban hablaban con sus clientes, con sus representados, en una silla y duraban 2 o 3 horas hablando. Yo pude hablar fue 10 minutos. O sea que de verdad es una discriminación contra ella total. Y te toman fotografías, te hacen unas requisas fuera de lo común para un profesional del derecho. A mi mamá, que es una señora ya de edad, pues también, así como habló Lilian, le han quitado la ropa, la han hecho saltar desnuda. O sea, son unas cosas, unas humillaciones que tú tienes que pasar para poder visitar a tu familiar. Y si te quejas, te sacan, o sea, te quitan la visita. No puedes pasarle alimentos, ni cartas, ni fotos. Son los únicos alimentos que tú le puedes llevar son los que ellos dicen, unas panquecas o arepas,
rellenas con cualquier cosa. O sea que no tiene derecho a recibir ni siquiera suplementos alimenticios, me imagino, ¿no? No, ni siquiera, porque si tú le quieres pasar algo de estas bebidas energéticas o algo de vitaminas, no lo permiten, y el estómago además lo debe tener reducido, de manera que tampoco es que podrá comer mucho ya, ¿no? Ya ella está en un estado, me imagino yo, de atención médica con este tema, ella ¿no? requiere urgente, se lo planteo hoy al defensor del pueblo, que vaya no la comisión que fue del Ministerio Público con la Defensoría de Lara, porque fue una médico forense por el Ministerio Público, que dijo que ella está pesando 52 kilos y que está en buen estado de salud. Yo le dije por las redes sociales, dije, ¿cuál buen estado de salud? ¿Será el mismo estado de salud que dijeron que tenía Brito? Cuando estaba en huelga de hambre, o el mismo estado de salud que tuvieron los estudiantes torturados. No se puede creer en las instituciones, por lo menos en el Ministerio Público, cuando hay fiscales que han hablado de forjamiento de expedientes, de fabricación de pruebas, de tantas cosas irregulares. Entonces nosotros estamos pidiendo allí que vayan médicos de la Cruz Roja, y que inclusive, si es posible, que esté presente también mi hermana, que es médico. Y que tengan una certificación internacional, médicos que tengan una certificación. Fíjate, hay un preso político admirable, ex preso político cubano, que se llama Armando Valladares, que escribió un libro desde la cárcel llamado Contra Toda Esperanza, que terminó en silla de ruedas por lo mismo. O sea, es el modus operandi de los cubanos. Porque fue la misma situación. Incluso yo digo, bueno, ¿cómo es posible que pase eso en estos días, 50 años después o 60 años después de que arrancó esta revolución cubana? Porque en aquella oportunidad, en aquella época, le era más fácil a ese régimen porque no había medios de comunicación que denunciaran las cosas. Pero aquí está ocurriendo con todo el que los medios de comunicación están abocados a denunciar estos casos, Carlos. No, y da dolor saber de venezolanos que sienten, parece que sintieran alegría con el sufrimiento de estos presos políticos, porque a veces tú encuentras gente que dice, bueno, está bien, así deben ser tratados, esos escuálidos, esa gente, esos golpistas, pero ¿qué golpistas va a ser un odontólogo? O sea, ¿qué miedo le puede tener? Yo me pregunto, ¿qué miedo le puede tener Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, a mi hermana? O sea, ¿cuál es el miedo de Ahora, hay algo muy importante que me dijiste en el corte y yo quiero que tú lo digas públicamente, porque yo te pregunté que cómo estaba el ánimo de la idea. Y eso quiero que me digas, ¿cómo está su fortaleza espiritual? ¿Cómo están sus pensamientos con respecto a lo que debería ser la Fuerza Armada? Porque ella sí entró en la Fuerza Armada porque amaba estar ahí. ¿Cómo está ella espiritualmente? Mira, nosotros hemos tenido una relación muy cercana, siempre hemos sido muy unidos, nosotros como hermanos. Y yo a ella la quería mucho, pero ahora la admiro, de verdad. Mira, yo te digo, si fuera yo, tal vez ya me hubiese quebrado, porque uno tiene de repente esa capacidad que tiene ella, porque ella ha aguantado las 1001 humillaciones y con el estado de salud que tiene y todo eso, ella tiene la firmeza, la fe, la confianza de que todo lo que ella está pasando es para el bien de Venezuela y de que ella va a salir de allí y que va a poner su grano de arena para la recuperación de Venezuela. Ella por una parte, es más, ella le transmite fortaleza a uno, porque es que uno cuando la visita es uno el que se deprime, porque uno la ve en ese estado, claro. Uno se siente esa impotencia. Mi mamá ha tenido que ir a psicólogo, mi hermana también, su hijo, su esposo, que bueno, que se ha portado muy, muy bien con ella y muy solidario con ella, Rafael, también, o sea, ellos destruyen a las familias. Y eso la gente parece que no lo ve o no lo entiende hasta que lo vive. Porque yo le he dicho a muchas personas que conozco que apoyan al régimen y les digo, pero a ti no te ha afectado directamente. Pero si tú vas a esperar que te afecte directamente para entonces... Que a todos les llega, Carlos. Que a todos les llega. Así es, pero es que además el ensañamiento con esta mujer, yo quiero que tú me hables un poco de su hijo. Su hijo, ¿qué dijo después que la vio? Porque me imagino que fue un shock ver a su mamá tan delgada después de tanto tiempo, ¿no? Mira, él es un niño muy inteligente y de verdad muy despierto. Cuando yo lo llevé, de hecho yo hice una carta o una explicación de cómo fue esa experiencia que la titulé Los besos de una madre, ¿no? Y yo la hablé aquí cuando vine a un evento en el Arepaso, aquí en el Dora. Sí. Pero eso fue, él cuando entró y vio a su mamá al salir, fíjate, fue tan inteligente que me lo dijo fue allá al saliendo para que su mamá no lo escuchara. Me dijo, oye tío, mi mamá de verdad está muy flaca, mi mamá no era así, ¿qué le pasó? ¿Qué le están haciendo? Y yo le digo, bueno, mira, ¿cómo le explicas tú a un niño de que sometan a alguien a esa situación y por qué su mamá está allí? Entonces, mira, tu mamá lo que es una heroína, siéntete orgulloso de tu mamá, porque tu mamá tiene unos valores, ama a su patria, ama a Venezuela, ama a la Fuerza Armada, porque ella siempre ha salido defendiendo la institucionalidad y en las cosas que ha sacado y lo que ha escrito. Y le dije, bueno, mira, ella va a salir de allí y usted va a volver a estar con su mamá porque la justicia tiene que venir. Carlos, ¿tú en qué situación estás ahorita aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo me tuve que venir
le dije a mi mamá, mira, la cuestión se está, porque yo tomé la defensa de la IDE, sobre todo la parte pública de su defensa, porque el doctor Gustavo Limongi y otra doctora Payares, ellos son los que han estado con la defensa técnica y estuvimos en los juicios, estuvimos en la parte, digamos, del debate. Sí. Pero la parte pública la he tomado yo como su hermano, pues porque de ir a visitar a la cárcel, de hacerle este tipo de denuncias, de salir por la prensa, los medios internacionales y por las redes sociales. Entonces eso me trajo a mí problemas también, porque empiezas tú a recibir amenazas, empiezas tú a recibir visitas inesperadas en tus sitios de trabajo, empiezan a llamar a tus familiares a decir, mira, cállale la boca a este, etcétera, etcétera. Y yo le dije a mi mamá, mira, no puedes tener ahora a 2 hijos presos. O sea, yo me tengo que ir porque entonces a mí como abogado me van a detener. Y ya me lo habían dicho, te están abriendo un expediente, la gente del DIN te está buscando porque según ellos, denunciar estos atropellos a los derechos humanos es malponer a la Fuerza Armada, es hablar mal de... Eso es lo que es traición a la patria. Traición a la patria, es hablar mal del Poder Judicial, porque mira, si el Poder Judicial, digamos el regular, el civil, está podrido y hay una cantidad de deficiencias, la Corte Militar yo me quedé sorprendido, porque es que eso funcionó como un tribunal de los de la época de Hitler, porque cuando fue la apelación a mi hermana, no la trasladaron a la audiencia de apelación. Y el presidente de la Corte Marcial dijo que eso no importaba, que ella no estuviera presente. Pero imagínate eso. Entonces se pidió en la audiencia, mire, pero no, vamos a diferir esta audiencia porque no está la capitana, por lo menos en el caso de ella. No, eso no importa, o sea, un juicio en ausencia. Y así cantidades de irregularidades que se hicieron. Bueno, todo es el librito cubano. Todo eso ha pasado en Cuba. Todo. Lo que a mí me indigna es que nosotros hayamos caído en eso tantos años después, ¿no? Porque lo que yo digo es, bueno, también nos faltó, creo que el tema que tú dices del chavismo que apoya este tipo de cosas o la gente que todavía es base de un régimen como este, es porque les ha faltado cultura, les ha faltado educación y les ha faltado ilustración de cómo actúan estos regímenes, que es lo que hablábamos, que a todos les llega. No, yo lo dije, que existen presos políticos en Venezuela porque hubo gente que votó por este régimen, porque hubo gente que es afecta a ese régimen y decidió que hubiera presos políticos, pues. Y parece que no les duele que haya 3.000 personas con medidas de presentación, que haya más, dice que son 70 y algo, pero yo creo que son, la cifra no se puede decir una cifra exacta de presos políticos, son más, porque hay gente que está también detenida por delitos comunes, que han sido también involucrados por cuestiones políticas. Claro, con montaje de expedientes. Eso también. Así es. Bueno, tienes una esperanza, porque está la esperanza de la ley de amnistía y está la esperanza de que este gobierno termine más pronto de lo que está previsto. La primera que llegue. La primera que llegue, así es. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a despedirnos hasta mañana, pero primero vamos a hablar de Tu Casa en Florida.com, que es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en la Florida. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran, te hacen las remodelaciones a tu gusto y si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. TuCasaEnFlorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. La página web de ellos es www.tucasaenflorida.com. En Instagram son @tucasanfl, en el Twitter @tucasaenflorida y tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. 3 números telefónicos, uno de los cuales puedes llamar directamente desde Venezuela, que es el 771-0568. Desde Estados Unidos es el 561-927-5412 y desde Perú el 718-5028. Y el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Caloyero Tradamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com, a través de la cual haces la cita. Y el número telefónico es el 954-732-1485. Y los accesorios que luzco en este programa son todos diseñados por Jackie Rosenthal. Jackie tiene un taller donde da clases de bisutería, de orfebrería, tiene todos los instrumentos, las herramientas, los materiales necesarios para impartir estas clases. Ahí puedes hacer estas bellezas. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. Jackie Rosenthal está ubicada en Weston Road, y su número telefónico es el 954-708-9300. Me despido hasta mañana.
Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate. Opinión estremecedora.